Hola Mónica, buenos días. Hola, buenos días, Maverick. Hola, buenos días a todos los que están conectados, conectadas. Buen día, buen día. Bueno, hola a todos, a todas, buenos días. Gracias por estar acá en este taller de postulación para el programa Nexus. En honor al tiempo y viendo que tenemos un buen número de participantes, vamos a dar inicio a esta sesión. Esta sesión va a ser breve. La intención es principalmente explicar a grandes rasgos cómo funciona el programa, cómo se puede postular al programa y luego vamos a tener quizá una pequeña parte donde vamos a permitir que puedan hacer ahí sus consultas y vamos aclarando cosas entre medio. ¿Ya? De todas maneras, igual si es que en el proceso notan que necesitan hacer aclarar algo, saber si es que hay que hacer algún cambio entre medio, simplemente me avisan y ahí yo detengo un poquitito eh, la sesión y vamos aclarando esas dudas, ¿ya? Dame un minuto que voy a ver algo aquí del audio. Ya. Bueno, comencemos. Para quienes no conozcan el proyecto Science Up en sí, es un consorcio integrado por la Universidad Católica del Norte, la PUCB y la USACH, que surge a partir del proyecto Ciencia e Innovación para el 2030. ¿Ya? Y principalmente el propósito de este proyecto es transformar las facultades de ciencia en espacios más conectados con la sociedad, la industria y los desafíos de actualidad. Esto lo hacemos en base a distintos ejes que les voy a comentar ya en un momento, pero actualmente nos encontramos en la etapa de implementación. ¿Qué significa eso? Luego de una primera etapa en donde se analizó cuáles eran los requerimientos, qué se necesitaba para potenciar todo esto que tiene que ver con innovación, emprendimiento, transferencia tecnológica en las facultades de ciencias, se decidió ir dando forma a distintos programas y el programa actual es uno de ellos que forma parte de esta etapa de implementación. Como les decía, todo este trabajo se realiza desde tres ejes estratégicos y este en particular es el de armonización curricular, en donde buscamos diseñar e implementar cambios curriculares y extracurriculares en los distintos programas de formación, tanto de pre como de posgrado en las facultades de ciencia. A la vez nos guiamos por
distintos objetivos principales que son de nuestro eje en particular, y este programa nuevamente tiene que ver bastante con de promocionar la colaboración nacional e internacional para el desarrollo de las y los estudiantes de ciencia. Presentar un poco el equipo. De parte de USACH está Mónica Páez con nosotros, ahí conectada también, y nos puede aclarar dudas desde su perspectiva ahí desde USACH. Maverick Galloso, que les habla. Nicolás Mora y Sandra Herrera son las personas que están ahí más directamente, a veces con el cuerpo docente, ya que ellos están gestionando los espacios que tenemos que tienen que ver con innovación, los laboratorios de innovación que hay, que por ejemplo en la PUCB, el Maker Space, que muchos docentes ya pueden conocer. Y es un trabajo muy en paralelo con nosotros, forman parte del equipo de armonización curricular. Ahora vamos al programa Nexus, que es este programa de tesis colaborativas. ¿Ya? Básicamente el programa Nexus lo que busca es promover la realización de tesis colaborativas de pre o posgrado entre docentes y estudiantes de las distintas universidades o unidades académicas. ¿Ya? Entonces queremos fomentar la integración disciplinaria, la colaboración entre las distintas universidades y también, en parte, la movilidad estudiantil, al menos a nivel nacional, con pasantías breves. ¿En qué consiste en la práctica? Básicamente es financiamiento. Si bien vamos a también aportar dentro de nuestras capacidades con algunas asesorías técnicas, principalmente es financiamiento que consiste como base en 1.200.000 pesos, que lo pueden destinar para insumos, software, materiales, personal de apoyo también. Y en caso de que quisiesen considerar la pasantía, pueden aumentar ese financiamiento hasta los 2 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, básicamente serían 800.000 pesos destinados en caso de que quisiesen incluir la pasantía y 1.200.000 como base. ¿Ya? Importante que para poder considerar, lo voy a repetir varias veces durante esta sesión, para poder considerar la movilidad, el docente guía y el docente coguía deben pertenecer a unidades académicas de regiones distintas dentro del mismo consorcio. Por ejemplo, en el caso de UCN, puede ser dentro de la misma universidad siempre y cuando sea un docente guía, por ejemplo, en Antofagasta y un docente coguía en Copiapó. ¿Ya? En el caso de la otra universidad, podría ser un docente guía de PUCB y un coguía de USACH o viceversa, y también conectar con UCN. Requisitos de postulación, bueno, básicamente el formulario completo, que ya les voy a mostrar en qué consiste. La dirección del proyecto debe estar a cargo de un docente guía que sí o sí debe ser, Coquimbo, sí. El docente guía debe ser de las facultades de ciencias adscritas al consorcio. El equipo de trabajo debe estar compuesto por un tesista o una tesista, un docente guía y un docente co-guía. ¿Ya? Tienen que ser sí o sí esas tres personas los que forman el equipo, y el tesista y el docente guía sí o sí deben pertenecer a una facultad de ciencias del consorcio. El co-guía puede pertenecer a otra universidad del consorcio dentro de alguna facultad adscrita al consorcio o de una unidad académica distinta dentro de la misma universidad. Y ahí da lo mismo si es dentro o fuera del consorcio. Voy a dar algunos ejemplos luego, pero básicamente, si es que están en la misma universidad, pueden conectar con un docente de cualquier unidad académica, de ingeniería, de pedagogía, puede ser fuera de las facultades de ciencia. Pero si van a conectar con otra universidad, sí o sí tiene que ser con un docente de facultad de ciencias también. Puede ser una disciplina distinta, pero tiene que estar dentro de la facultad de ciencias. ¿Ya? Y esto también es importante, que se va a exigir documentación al respecto. El estado de la tesis debe estar inscrita o en ejecución durante el primer semestre de 2026, según la normativa de cada universidad. Entendemos que hay algunos casos que quizás todavía no inscriben la tesis, quizás las matrículas recién las tienen en marzo. Esperamos que estos resultados de esta convocatoria estén listos a fines de marzo o los primeros días de abril. Por lo tanto, idealmente deberíamos contar con esa documentación para ese momento, para poder adjudicar el fondo, pero a la hora de postular nos sirve de momento que nos entreguen alguna carta o un certificado firmado por alguna autoridad del programa o de su facultad,
que nos indique que esa persona va a realizar su tesis, en caso de que no estén matriculados todavía. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá con los requisitos? ¿No? Bueno, continuamos. En caso de que les surja la duda, luego me lo hacen saber. ¿Ya? Otro importante es el de la movilidad, que lo dejé aparte porque es opcional. Como les comenté antes, el base es 1.200.000 y aquí pueden no incluir movilidad. Pero en caso de incluir movilidad, solo se aplicará si guía y coguía pertenecen a unidades académicas ubicadas en regiones distintas del consorcio. ¿Ya? Y aquí aparece Santiago, Valparaíso, Antofagasta o Coquimbo. ¿Ya? Documentación exigida, que este es el otro punto importante para poder postular. Certificado de alumno regular vigente, entonces él o la estudiante tienen que ser parte del programa, además de estar en su tesis, ¿ya? Un documento que acredite la inscripción o inicio de su tesis, incluyendo al guía y tesista. ¿Ya? Entonces, aquí nuevamente esto puede ser esta carta o este documento que puede entregar el mismo director o directora del programa en el cual son parte, y un acuerdo de reconocimiento mutuo de la postulación, firmado por los 3 miembros del equipo. Este acuerdo de reconocimiento mutuo, nosotros le entregamos una referencia que está aquí en la misma web. Si ustedes van a la página de Science Up, va a aparecer el banner grande que aparece el programa Nexus, le dan clic y aquí aparece toda la información del programa y aquí pueden encontrar dentro de la documentación obligatoria el punto 4, ahí aparece para descargar la plantilla, que es este documento que está acá. Que es un documento tipo, si es que su unidad académica les puede entregar algo similar, no hay problema, pero lo importante es que se incluyan las 3 personas que forman parte del equipo y también se incluyan las firmas de las 3 personas que son parte del equipo. Ahora, acá nosotros incluimos esto que también es importante, que tiene que ver un poco con como los compromisos que deberían tener dentro del programa. ¿Ya? Eso con respecto a ese documento. ¿Ya? Vamos con... importante, la falta de algunos documentos, nosotros vamos a hacer, luego de recibir las postulaciones, vamos a hacer una fase de admisibilidad. Entonces, si alguna postulación no cuenta con alguno de estos documentos, y además no nos pueden justificar por qué no lo tienen, nosotros podemos dejar esa postulación como inadmisible. Ahora, voy a explicar un poco la colaboración, en caso de que no haya quedado claro antes. Entonces, básicamente lo típico que se suele dar en una tesis o un proyecto de título, está el docente guía con su tesista y su tema de investigación. Lo que busca este programa es que ojalá podamos incluir a un docente co-guía que conecte y que pueda aportar al desarrollo de esta tesis, que puede ser de una unidad académica distinta en cualquier universidad o en cualquier universidad del consorcio, ¿ya? Entonces, esto sí o sí tendría que ser si es de la misma universidad, puede ser de cualquier unidad académica, si es de otra universidad, sí o sí tiene que ser de la Facultad de Ciencias, ¿ya? Y juntos presentarían este proyecto de tesis colaborativa. Ahora, hay varios tipos de colaboración, como les decía recién, está entre docentes de universidades distintas del consorcio, la interuniversitaria y la intrauniversitaria, entre unidades académicas distintas dentro de la misma universidad. ¿Ya? Entonces, si el docente co-guía puede pertenecer a cualquier unidad académica dentro de las universidades del consorcio, incluso si ésta no está adscrita. Ejemplos de colaboración: una tesis aquí monodisciplinaria, tesista y docente guía de biología en PUCB que estudian algas chilenas. El docente co-guía de biología de UCN facilita acceso a laboratorio y muestreo en el norte. ¿Por qué incluyo esa última parte? Porque es importante que puedan mencionar eso en la postulación. ¿Qué aporta esta colaboración? ¿Por qué quizás vale la pena hacer esta colaboración? ¿Ya? Un ejemplo de una tesis multidisciplinaria: tesis de docente de física, estudian sensores para medir microplásticos, entonces quizás un docente guía de química en USACH podría aportar en el análisis de la composición. Y interdisciplinaria, tesis de docente guía de biología, estudian microgravedad en bacterias, y quizás el docente co-guía de ingeniería en electrónica podría ayudarles con el diseño de este dispositivo para estudiar la microgravedad.
Aquí pongo monodisciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria. Eso no es tan relevante a la hora de postular. A nosotros nos importa la colaboración independiente del tipo que sea. ¿Ya? Entonces solo exigimos que exista colaboración entre tesista, guía y coguía que aporte valor al desarrollo de la tesis. ¿Ya? Entonces está la colaboración por el equipo y la naturaleza de la tesis, ¿ya? Que tiene que ver con las conclusiones. Nos importa que el tipo de colaboración es lo más importante, ¿ya? Ahora vamos a ver el proyecto. Nuevamente hay un formulario y ese formulario vamos a pedir datos de quién va a dirigir la tesis, un nombre para el proyecto, un resumen, un objetivo, describir la colaboración y describir la movilidad estudiantil en caso de que la quieran incluir. Nuevamente, eso es opcional. Va a haber una sección para describir el equipo, describir el plan de trabajo y el presupuesto, ¿ya? Más de la documentación exigida. Nuevamente, movilidad estudiantil, hasta 2 millones de pesos. Ya. Entonces, vamos a ver un ejemplo en el formulario, que lo tengo por acá. Entonces, este básicamente el formulario, nuevamente lo pueden descargar desde la página de Science App. Aquí está el formulario de postulación, van a acceder a ese link. Lo pueden completar acá, les va a abrir por defecto un Google Sheets, pero nos tienen que enviar luego el Excel, entonces van a tener que descargarlo. Entonces, formulario de postulación, en primer lugar, datos de quién postula, que tiene que ser quien dirige la tesis y tiene que ser el docente guía. ¿Ya? Entonces, nombre, apellido, el correo, hay datos muy fáciles de completar. Luego viene la descripción del proyecto de tesis. Entonces, le ponen un nombre, esto es algo ficticio, si es que ojalá que sea algo simple, pero básicamente para identificar el proyecto. Un resumen, y aquí les ponemos una ayuda en el formulario, máximo 300 palabras, y aquí al ladito hay un contador de palabras. Si es que llegan a tener problemas con eso, nos avisan. A veces ha tenido errores ahí el formulario cuando descargan con la versión del Excel, etcétera. Y aquí dejamos un ejemplo, más o menos para que se orienten en cuanto a la estructura que debería tener el proyecto. Así que si es que logran completar algo como esto, es suficiente. Ya con eso bastaría para poder postular. Un objetivo. Y aquí tampoco es muy necesario que se vayan al detalle de los objetivos específicos. Con que puedan integrar un objetivo general ya es suficiente también, es para poder explicar el proyecto de manera breve. Descripción de la colaboración, y aquí es donde es importante que puedan explicar cómo se genera esa colaboración entre guía y co-guía y el valor que aportaría la tesis. Ahí dejamos nuevamente un ejemplo para que lo puedan entender. Y la movilidad estudiantil, que es opcional también. En caso de considerar la movilidad, describir por qué sería relevante o qué se haría entre las distintas universidades. Vamos con el equipo de trabajo y aquí mencionar a las 3 personas que forman parte del equipo. Eso es todo. Y le agregamos aquí nosotros, versus la convocatoria previa, una pequeña casilla en donde tienen que indicar si es que posee vínculo contractual vigente con la universidad. ¿Ya? Esto más que nada en caso de que se tenga que hacer algún pago, por ejemplo el pago que le va a hacer al tesista por la movilidad, sepamos de antemano que se necesita hacer cierta gestión especial, porque si hay un contrato previo, el sistema de pago cambia. Más que nada por eso. Luego, eso es importante, gracias Mónica. El docente guía tiene que ser quien va a dirigir este proyecto. ¿Ya? Siempre tiene que ser el quien va a dirigir este proyecto, y es importante también que ese docente guía sí o sí tiene que pertenecer a una de las facultades de ciencias del consorcio. Formulario de postulación, ya, tiene que ejecutarse dentro de este periodo. Eso puede surgir modificaciones, depende de la situación de cada universidad. Entiendo que en USACH probablemente se vaya a desplazar todo esto, pero para la postulación, lo que tenemos ahora, incluían en el plan de trabajo fechas que estén dentro de este periodo. ¿Ya? Puede ser menos, pero no puede ser más. ¿Ya? Y luego describan las actividades, y aquí consideren que el plan de trabajo se incluye en la evaluación. Entonces, traten de describir en mayor detalle posible, o al menos con estas 8 casillas, cómo se va a desarrollar este proyecto. Hemos tenido casos en donde, si bien describen a grandes rasgos la actividad que realizarán a nivel macro y ponen una sola actividad con el detalle, luego, a pesar de que
desglosar eso signifique lo mismo, los evaluadores tienden a ver como un plan de trabajo más débil. Entonces, tratan de detallar al menos unas 4, idealmente las 8 casillas para describir el plan de trabajo. ¿Ya? Y aquí nuevamente pusimos, hay 6 casillas por los 6 meses, pero en realidad es por darle espacio simplemente a la plantilla porque utilizamos esto para varias convocatorias. Tiene que estar dentro de esto. Entonces, básicamente sería abril, mayo, junio, julio, 3 meses simplemente. ¿Ya? Y ahora vamos al presupuesto. En el presupuesto, si se fijaron aquí, nuevamente en el plan de trabajo hay un numerito en cada actividad. Ojalá vinculen a los ítems del presupuesto con la actividad que realizarán y ahí dan una justificación para cada uno. Pueden tener gastos de operación y pueden tener gastos de personal, apoyo técnico que puedan necesitar para la tesis, etcétera, y en caso de incluir la movilidad estudiantil, puede alcanzar los 2 millones, si no, no se puede pasar de 1.200.000 el presupuesto. Les dejamos aquí como ayuda los ítems financiables y los no financiables. De igual manera, esos están en las bases, que les pedimos también leerlas, que las bases también las pueden encontrar ahí en el mismo link que les comentaba. Se las podemos reenviar también ahora terminada esta pequeña sesión. ¿Ya? Y en las bases aquí también hay una sección completa que habla del financiamiento y cuáles son los gastos financiables y los no financiables, que es el punto 7 que habla del presupuesto. ¿Ya? Bueno, continuamos. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todo bien? Disculpa, solo Bueno, para aclarar. ¿sí? Entonces, para el financiamiento colaborativo, por ejemplo, yo tengo un profe en Chillán, Universidad ¿Ya? de Bio Bio. En ese caso no cumple el requisito para la Claro. colaboración. En ese caso no cumpliría. Al menos para esta convocatoria, quizás en el futuro podemos considerar externos, pero al menos para esta convocatoria nosotros exigimos que el docente coguía pertenezca a alguna de las 3 universidades del consorcio, Ya, que sería la Católica del Norte, la USACH o la Católica del Paraíso. ya. Muchas gracias. Uh-huh. ¿Alguna otra duda? No. Bueno, vamos a dejar un espacio igual al final. Ya, esta sección de evaluación igual la muestro porque para que consideren más o menos cuáles son los puntos más importantes, están las bases también. Hay una sección donde se indican los criterios al final. Ya, aquí están los criterios de evaluación. Esto es lo que va a considerar cada evaluador o evaluadora a la hora de puntuar los proyectos. Se puntúan de 0 a 5 en cada uno de estos 5 criterios. ¿Ya? Entonces, para explicar un poco, básicamente relevancia y claridad de la propuesta, o sea que se pueda explicar bien, básicamente llenar el formulario. Con esto ya, si está lleno el formulario y es claro lo que se explica, ya cumplen con ese primer criterio, que se vincule con los objetivos del consorcio, que tenga algún componente de innovación o investigación y desarrollo dentro de su propuesta, ya podrían cumplir con este punto también. Calidad e integración de la colaboración, y esto básicamente en el formulario se vería reflejado en esta casilla, descripción de la colaboración. Ahí podrían cumplir con ese criterio ya. Entonces, el rol que tiene que sea activo y que permite un resultado que no se lograría por sí solo, básicamente. Y si se fijan, también es el criterio que más puntaje entrega. Viabilidad técnica y plan de ejecución. Y aquí nuevamente, por eso les comentaba eso del plan de trabajo, si es que lo podían detallar un poquito más, porque generalmente cuando ponen una o dos actividades, el evaluador tiende a simplemente, independiente del contenido de esas 2 actividades, tiende a evaluar con un puntaje muy bajo. ¿Ya? Impacto académico y proyección de resultados, y aquí incluso podría bastar con que mencionen en algún punto de la postulación si es que hay proyecciones de presentar alguna publicación o que esto pueda aparecer en algún congreso. eh, ¿Cuál es la proyección de estos resultados? Ya podrían contar con ese montaje. Eh, bueno, actualmente estamos en la etapa de postulación, ya, que va a terminar este 22 de enero. Luego viene una etapa de evaluación que, dado el receso que tienen las universidades, recién estará finalizando, como les decía, fines de marzo,
porque ahí vamos a recolectar después del 22 toda esta información, hacemos la admisibilidad y la evaluación la podríamos tener ya a la vuelta en marzo y los resultados los estaríamos entregando a fines de marzo, principios de abril. ¿Ya? Y la ejecución sería, tal como lo indicábamos en el formulario antes, según el plan de trabajo, la ejecución tendría que ser desde el 1 de abril al 17 de julio, que básicamente es lo que tenemos proyectado como el primer semestre. ¿Ya? Y la postulación sería enviando toda esa documentación exigida, formulario, el certificado de alumno regular, este documento que acredite que la tesis está inscrita y la carta de reconocimiento mutuo. Todo eso al correo postulaciones@scienceup.cl. Y dejamos ahí el correo de Mónica y mi correo para que nos puedan incluir en el caso de ambas universidades. Ay, me falta el de Pilar en el caso de UCN. Se los voy a enviar ahí con la presentación luego. ¿Ya? Todo esto hasta el jueves 22 de enero a las 23:59. ¿Ya? Que para que lo tengan en consideración es el próximo jueves. Ya, ¿alguna consulta hasta acá dentro de lo que llevamos? Lorena. ¿A qué te refieres con opciones, Lorena? El término, este proyecto puede estar dentro de la tesis, pero nosotros no exigimos un plazo de finalización. Simplemente nos acotamos a que el proyecto se ejecute dentro del desarrollo del proyecto de tesis. Si su tesis va a terminar luego, después de la ejecución de este proyecto, no tenemos ningún problema. No nos estamos metiendo con eso por ahora. ¿Ya? Ya, Lorena me dice que en USACH las matrículas son en marzo. Bueno, tenemos unos casos así y lo que estamos haciendo de momento es que puedan, por la consulta que hace Lorena respecto al certificado de alumno regular, como acá en PUC también nos pasa con algunos programas, las matrículas, hay algunos periodos que es esta semana y después en marzo, pero en muchos programas es solo en marzo. Y entonces ahí recién tendrán el certificado de alumno regular. En esos casos necesitaríamos al menos contar con el otro documento que les comentaba, que es esa como carta de inscripción de tesis o al menos un documento que puedan obtener del director o directora del programa que acredite que están en el desarrollo de su tesis, ¿ya? O que la van a inscribir o que se inscribirá en marzo, algún documento que nos pueda demostrar que va a estar en proceso su proyecto, ¿ya? Director o directora del programa. Jefe de carrera también puede ser, o incluso si es que pudiesen llegar como al decano o alguna autoridad dentro de su unidad académica o la facultad, nos serviría ese documento. Básicamente necesitamos un respaldo de que están cursando el programa y que van a realizar su tesis desde al menos el primer semestre. ¿Ya? ¿Se entiende? Espero haber aclarado esa parte. ¿Alguna otra pregunta? Alejandra, ¿respondí tu pregunta en el caso de... Ah, sí, me dijiste gracias. Ya, bien. Ya, súper. ¿Alguna otra consulta? Bueno, de todas maneras, voy a enviar esta grabación si es que sus equipos o conocen a alguna persona interesada en el programa que pueda postular, lo vamos a cargar a YouTube esta grabación y les vamos a compartir el link luego. Junto con toda la documentación relacionada y en caso de cualquier duda también nos pueden contactar. Nuevamente en el caso de USACH, de UCN y de PUCB, aquí les dejo el correo. Mónica lo incluyó ahí el de Pilar, ya, que es pgomez@ucn.cl. Nos pueden escribir directamente si es que tienen alguna duda, si es que no tienen claridad, si es que el documento que van a generar les va a servir o no les va a servir. Enfóquense de todas maneras en el formulario de postulación, la documentación, ojalá podamos contar con eso que acredite que van a cursar el primer semestre, algún tipo de documento, idealmente el certificado de alumno regular, pero puede ser otro, y ojalá les vaya bien y puedan postular, ya nos ha ido bien con esta convocatoria y esperamos que se vuelva a repetir este semestre. Mónica, adelante.
desde la página web de Science Up pueden bajar el otro documento que es el acuerdo de colaboración mutua, y ese también lo tienen que rellenar. Ese documento va sí o sí. Claro, Ese documento va sí o sí. En ese ustedes van a escribir, ¿cierto?, quién es su profesor guía, quién es el estudiante tesista, la tesis, la que va a ir con quién van a colaborar. Y tiene que ir firmado por las tres. claro. Ya, ese documento tienen que tenerlo sí o sí. Se supone que si están en un proceso de tesis, ese documento lo tendrían que tener. Como decía Maverick, y lo volvemos a repetir, como en USACH tiene un calendario corrido, digamos, por lo que ocurrió en USACH el año pasado, le podemos dejar que el certificado de alumno regular, si no lo tienen, lo tengan en proceso, ¿cierto? Lo pueden escribir dentro de los documentos que vayan a poner, pero sí, esa carta que dice Maverick muy bien, que habla sobre que alguien respalde que ustedes realmente están haciendo la tesis. Ya, ese documento también tiene que ir sí o sí. Y puede quedar para después el certificado de alumno regular diciendo que está en tramitación para que no vaya a ser inadmisible su postulación. ¿Ya? Así que eso se lo encargamos bastante, los documentos que vayan incluidos junto con el formulario de postulación y su proyecto. Eso. Claro, claro, importante. Gracias, Mónica. Importante, como decía Mónica, los documentos y quizá el certificado de alumno regular lo podamos dejar para después, ya que los resultados estarían por abril, entonces ojalá ya estuviesen listas las matrículas. Bueno, eso, muchas gracias por participar de esta sesión. Lorena, otra consulta. Me han hecho el alcance sobre esos contratos de ayudantía que salen en las bases, pero me preguntan cómo tendrían que expresarlo. Ya, nosotros dejamos esa sección en el formulario. Nuevamente, aquí, si es que hay algún vínculo contractual, ya. Entonces, si es que fuese algún estudiante que es ayudante, podrían mencionar aquí que tienen relación contractual, si es que tienen contrato, porque a veces hay casos en donde los ayudantes simplemente reciben la boleta de honorario sin un contrato, pero si es que hay un contrato por medio, indicarlo, pero eso no va a ser limitante para que pueda recibir el financiamiento. Ya, simplemente es para tenerlo claro, para después poder saber cómo se gestiona el pago para esa persona, ya que probablemente si es que ya tiene contrato, se tenga que generar otro contrato para darle el pago. Pero es una restricción más financiera, ya no es una limitante para que pueda postular. Ahora, lo que sí es importante que consideren, gracias por mencionarlo igual, Lorena, porque me lo recordaste, en el personal de apoyo, ahí sí que no podrían incluir a ninguna persona, que esto aparece en los gastos no financiables, remuneraciones a ninguna persona que mantenga vínculo contractual con alguna de las universidades. Entonces, por ejemplo, necesitan el apoyo técnico de alguien en particular y esa persona está contratada por la USACH, no le podríamos pagar nada a esa persona por ya tener un vínculo contractual. Entonces, cualquier personal de apoyo que necesiten no debería tener vínculo contractual para poder realizarle el pago, a excepción del estudiante si es que esa persona recibe pagos por alguna ayudantía. Mónica. Sí, además, para complementar lo que tú estás diciendo, Maverick, tampoco se pueden hacer dentro de la misma universidad análisis. Si ustedes necesitan algún análisis, tendrían que hacerlo por fuera de la universidad. Análisis químico, biológico, tiene que ser por fuera de la universidad porque ANIT no permite que si ya la universidad tiene un contrato, ¿cierto? Volver a pagarle a la misma universidad para que haga estos análisis. Claro. Eso no es permitido por ANIT, ¿ya? Eso. Claro, buen punto. Eso está en la base de todas maneras, pero claro, ítems no financiables, y aquí es importante que los servicios a terceros facturados por alguna de las universidades del consorcio no son permitidos. Entonces, pagarle a la misma universidad por algún análisis o algo no se puede. Lo que sí agregamos nosotros, algo que no estaba antes, que el transporte en general es complicado rendirlo, pero en caso de que necesiten el traslado de muestras o especies,
si es que lo logran justificar de alguna forma y pidiendo la aprobación financiera cuando estén en ejecución, se podría incluir también, ¿ya? Pero en general, transporte, pasaje aéreo, viáticos, cualquier cosa, no se puede incluir si no es la movilidad estudiantil. Entonces aquí algún viaje externo al estudiante no se puede rendir, no se puede incluir dentro del proyecto. Bueno, eso. Gracias nuevamente por su participación. Cualquier duda nos escriben y esperamos contar con sus postulaciones. Chao a todos. Mónica. Sí, por favor, cuando hagan toda su postulación, fíjense muy bien en las bases, básense, valga la redundancia, en las bases, ahí está todo muy bien explicado y detallado para que les vaya muy bien y éxito para todos y todas. Eso, gracias Maverick. No, en ese caso, justo Alejandra hizo otra consulta más. Alejandra pregunta si un pasaje e inscripción a congresos se podría justificar. No lo estamos incluyendo dentro de la movilidad. ¿Ya? Solo en caso de que tengas que viajar a otra de las universidades dentro del consorcio para poder hacer este trabajo experimental. ¿Ya? Congresos no lo estamos incluyendo. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Chao. Gracias por su participación. Nos vemos. Gracias, que te Chao, bien, muchas Maverick. gracias. Chao. Para quienes se quedan, Lorena, consulta de los programas de posgrado por la definición de los coguías que salen sus normas. Mira, esa consulta igual es importante, pero aquí dejamos una pequeña definición en las bases. ¿Ya? ¿Qué entendemos por docente guía y qué entendemos por docente coguía? ¿Ya? Puede tener distintas definiciones en cada universidad, pero básicamente con docente guía nos referimos a la persona que está ahí guiando o está a cargo de la tesis junto a él o la estudiante, y en el caso del docente coguía es quien apoyaría. ¿Ya? Más que nada un concepto interno que usamos dentro del programa para que se alinee un poco con el resto. Sí, lo que pasa es que ellos tienen duda porque hay normativas donde ellos dejan claramente descrito quiénes pueden y quiénes pueden ser coguías, y de hecho tienen hasta nombres. Y hay programas que son súper específicos donde la disciplina es la misma. Entonces, como acá sale que es en conformidad con la normativa interna, ahí también está entonces la tesis y no un programa, o sea, no un proyecto. Entonces, ahí está el dilema. Es que en ese caso, si el programa no se los permite, no podrían postular porque no lo podría tener como docente guía. Pero nosotros no tenemos nada que ver con la exigencia que tenga la universidad. Ponemos eso como referencia. O sea, lo que manda es la normativa interna del programa. Perfecto. Si quiere postular con un docente guía X, lo puede hacer. Nosotros no tenemos nada que ver con el programa en sí. Pero si el programa no se lo permite, no debería haber ningún problema. O sea, si el programa no se lo permite, no podría postular porque en el fondo el programa es el que está limitando. Son cosas distintas, no estamos vinculados a ninguno de los programas. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Uh-huh. Bueno, eso. Igual, si es que llega alguna duda así, la puedes transmitir ahí a Mónica o a mí y tratamos de darle la aclaración pertinente. Ok, ya. Bueno, ahora sí. Gracias, nos vemos. Que tengan una buena tarde. Gracias.